mismo, en el otro link que es para examen. Ah, ok. Vale, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. No, todavía hablando de la tarea, no pongo fecha de examen. Fecha de examen. Bueno, sí, fecha de examen y fecha de entrega. Tentativamente yo pensaba hacer, para todos los grupos, de hecho, voy a hacer examen antes de salirnos de vacaciones. Pero con ustedes, si fuera así, tendríamos que hacer examen dentro de 8 días. Sí, a ver, hoy es 18. Sí, o sea, dentro de 8 días es jueves y viernes. Y ya de ahí, pues ya no los vuelvo a ver hasta después de vacaciones. Entonces, pues déjame pensarlo porque en principio apenas vamos a entrar, o sea, todo esto que vimos es necesario, ¿no? Porque tenemos que hablar sobre los números complejos y vamos a empezar con funciones, pero pues yo pensaba hacer un primer examen a partir de las funciones. Entonces, pues lo voy a pensar hoy en la noche, a ver si hacemos un examen de, pues hasta lo que hayamos visto, que son los números complejos, o pues tampoco quiero dejarles nada para vacaciones, para que todos nos vayamos tranquilos. Pero si no, sería a lo mejor también regresando de vacaciones, casi luego. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Estarían listos para un examen de números complejos para dentro de 8 días? ¿O el viernes dentro de 8 días? Pues yo creo que ya haciendo la tarea puede que sí. Sí, yo también digo lo mismo. ¿Cómo, sí están haciendo la tarea? ¿Cómo van con la tarea? Sí, ya casi la terminamos. Okay. Pero me surgió la duda de dónde había que subirla, pero sí. Ya, gracias. Bueno, eso lo Pues vamos a usted ver. piénselo, profe. ¿Mande? Digo que usted piénselo. Ah, bueno, esa voz me agrada. Como los de primero que están quejese y más tarea les dejo. Bueno, lo vamos a ver, porque tampoco quiero, o sea, sí quiero hacer al menos que abarquemos todo lo de funciones. Y pues ahorita nos hemos ido, eh, pues al ritmo que podemos avanzar, porque nada más son 2 días. Vamos a recordar lo que habíamos visto, algunas cosas, y vamos a poner unas definiciones, un par de definiciones más que necesitamos. Bueno, habíamos visto tres cosas que quiero recordar. Una función es un mapeo o es una relación entre dos conjuntos, un conjunto X y un conjunto Y. Uno primero comienza a estudiar lo que son funciones de variable real, o sea, el conjunto X son todos los reales y su contradominio, que es el conjunto Y, son los reales o algún subconjunto de los reales. Después estudiamos funciones de varias variables, donde el conjunto X es el producto cartesiano de R,
O sea, ¿qué es el producto cartesiano? El producto cartesiano entre dos conjuntos es la pareja ordenada A, B, donde A pertenece al conjunto A mayúscula y B pertenece al conjunto B mayúscula. Entonces, si tomamos a R y lo multiplicamos consigo mismo n veces, pues eso nos da nuestro espacio Rn, ¿sí? O sea, todos los elementos de ahí son vectores. Aquí lo que vamos a ver, pues por supuesto van a ser funciones complejas, o sea, que van a ir de su dominio, que va a ser el plano complejo o el conjunto de los números complejos, a su contradominio complejo, ¿sí? Muchas cosas que ya vimos en funciones de varias variables, cálculo vectorial, cálculo diferencial e integral, se extrapolan a las funciones de variable compleja, pero otras no, y en algunas hay que tener un poco de cuidado. Entonces, bueno, podríamos tener más funciones simplemente que relacionemos las funciones entre un conjunto y otro. Por ejemplo, X podría ser el espacio de matrices, espacio de vectores, espacio de funciones, espacio de polinomios, espacio de operadores, o espacio de funciones que tengan ciertas características, etcétera, ¿no? Aquí podemos hacer todo lo que nosotros podamos meter dentro del análisis matemático. Nosotros vamos a estudiar ahorita funciones de dominio complejo y contradominio complejo. Habíamos definido lo que es, bueno, primero, recordando un poco sobre la topología de Rn, lo que son, en primer lugar, definimos la distancia entre dos vectores en Rn, ¿sí? Todavía no estamos aquí en la parte del plano complejo. Entonces, simplemente es la diferencia de cada una de las entradas elevadas al cuadrado, sacamos raíz, o en términos del producto punto de dos vectores, el producto punto se define como la suma de las multiplicaciones de entrada por entrada, y lo podemos escribir como la raíz cuadrada del producto punto de la diferencia x menos y. Esto nada más es algo. Un recordatorio, definimos lo que son las vecindades de algún radio R alrededor de algún punto A. Una vecindad es el conjunto de todos los puntos en Rn tales que la distancia de x a A sea menor que R. O sea, cuando estamos en una dimensión, pues estas vecindades se trata de intervalos abiertos. Cuando estamos en dos dimensiones, estas vecindades se trata de discos, y cuando estamos en tres dimensiones se trata de esferas. Lo que más nos importa ahorita pues es considerar estas en dos dimensiones, porque el plano complejo pues es un plano bidimensional. Entonces, las vecindades en nuestro plano complejo serán discos de radio R centrados en nuestro punto A. Definimos lo que son los puntos. Bueno, primero definimos un punto interior de algún conjunto X, donde el punto interior pues es un punto para el cual existe una delta mayor que 0, tal que la vecindad de radio delta alrededor de A esté completamente contenida en X, ¿sí? O sea, pues valga la redundancia o valga la expresión, el punto A tiene que estar adentro de X. O sea, podríamos encontrar nosotros una vecindad delta. Si estamos en dos dimensiones, podríamos encontrar un disco, de tal manera que todo el disco esté completamente contenido en X. Por ejemplo, en este diagrama de dos dimensiones, un punto que esté justo donde está la frontera de X, aunque no hemos definido la frontera, pero pues intuitivamente entendemos esto, que es esta trayectoria cerrada que está limitando a X, pues este punto no es un punto interior. ¿Por qué? No importa qué tan chiquito haga, si yo tomo una vecindad de un radio lo más pequeño que quiera, esta vecindad nunca va a estar completamente contenida en X. Siempre vamos a encontrar aquí un punto que está fuera de X y que está dentro de la vecindad. Entonces, estos puntos no son puntos interiores.
Bueno, se dice o dijimos, definimos que un conjunto es abierto si todos sus puntos son interiores. Ahora, aquí hay que hacer una distinción o una definición. Por ejemplo, trazamos esta línea. En el plano bidimensional es una recta que siempre tiene la forma y igual a mx más b. Entonces, pues todo si tomamos nuestro conjunto X, los elementos de esta recta, es un subconjunto de R2. Había preguntado, ¿este conjunto es abierto o es cerrado? Alguien me había dicho por ahí que era abierto. Bueno, hay aquí una distinción o hay aquí dos cosas. El conjunto no es abierto si estamos tomándolo como un subconjunto de R2. Habíamos definido, bueno, esto lo hice aquí después. Bueno, no, ahorita. Otra vez, un conjunto es abierto si todos sus puntos son interiores. O sea, si podemos encontrar una vecindad de algún radio dado, delta mayor que 0, tal que la vecindad esté completamente contenida dentro de nuestro conjunto. Entonces, si tomamos o sea, si tomamos esta recta como un subconjunto de R2, no es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque no importa qué vecindad tome, pues yo voy a encontrar aquí puntos que se salen de mi conjunto X y que están dentro de la vecindad y no están dentro de X. ¿Sí? Sin embargo, si solamente tomamos nuestro espacio o nuestro conjunto que sea X mismo, el conjunto, si yo tomo alguna recta aquí, otra vez, el conjunto X en R2 no es abierto, ¿sí? Ahora, yo voy a tomar algún subconjunto que le voy a llamar aquí X'. Este es un subconjunto, X' es un subconjunto de X. O sea, yo aquí simplemente tomo un pedazo de la longitud de esta recta, ¿sí? La pregunta es, ¿este X' es abierto o cerrado en X? ¿Qué dirían? ¿Es abierto? Sí, este pedazo de la recta nada más, algún X' es abierto en X. Si estoy tomando aquí una especie de un intervalo abierto, ¿sí? O sea, los intervalos se definen en nuestras rectas, ¿cómo se le llama? Reales. Pero, por ejemplo, vamos a definir que X' es nuestro conjunto, todos los X que están en X, o sea, X es nuestra recta, que es de la forma Y igual a MX más B, tales que pues X esté variando entre dos puntos dados. Vamos a llamarles X1 y X2. O sea, déjenme extender aquí el eje X poco. Entonces, yo tomo aquí un intervalo abierto X1 y tomo aquí un intervalo que esté limitado por X1 y X2. Esto es a lo largo de nuestro eje X. Entonces, todas las imágenes que quedan dentro de este intervalo, ese es lo que va a ser mi conjunto X'.
¿Sí? O sea, nada más estaría tomando este intervalito o este pedazo de la recta sin considerar los bordes. ¿Por qué? Porque aquí x no considera o no es igual a x1 y no es igual a x2. Esto, intuitivamente hablando, pues sería una especie de intervalo abierto sobre nuestra recta. Entonces, x', que es un subconjunto de x, es abierto en x. ¿Sí? Si en particular tomara a x' como todo x en sí mismo, entonces x' es abierto en x. ¿Sí? O sea, x' va a ser x otra vez. O sea, voy a tomar toda la recta. Entonces, pues lo que diríamos es de que ese x', que es el mismo x, toda la recta desde el menos infinito hasta el infinito, es un conjunto abierto en x. Ya habíamos dicho que x, que es toda la recta, no es un conjunto abierto en R2. ¿Sí? Pero al hacer esto, nosotros podemos, o sea, solamente estamos tomando nuestro espacio, que es el mismo x, entonces x es un conjunto o x', que es cualquier longitud de nuestra recta, que podríamos tomarla toda, es un conjunto abierto. Bueno, hay por definición, ahorita vamos a tomarlo nada más para tenerlos un poquito aquí presentes y aclarar la idea. El vacío bueno, antes del vacío. Si tenemos Rn, ¿cuál es el complemento de Rn? Pues sería el vacío. ¿Sí? Entonces, unas primeras observaciones que hay que ver es Rn es abierto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tomando todo el espacio, pensemos en R2, pues estamos tomando todo el plano, pues es abierto, ¿no? Porque todos sus puntos siempre van a ser interiores. Entonces, pues no importa qué punto agarre yo de R2, pues hago cualquier vecindad y eso está dentro de R2, ¿no? Entonces, en general, Rn es un conjunto abierto. Bueno, el complemento de Rn es el conjunto vacío. El conjunto vacío es abierto también. ¿Por qué? Bueno, pues por definición del vacío no hay nada, ¿no? Entonces, si yo agarro un elemento dentro de este conjunto donde no hay nada y le pongo una vecindad de radio delta, de la que sea, pues eso que no es nada está dentro del contenido de la nada, ¿no? Entonces, pues el vacío es un conjunto abierto. Ahora, como el complemento de Rn es el vacío y el vacío es un conjunto abierto, Rn también es cerrado. ¿Por qué habíamos definido que un conjunto cerrado, bueno, eso está en las primeras diapositivas ya, un conjunto cerrado es aquel cuyo complemento es abierto, ¿sí? Aquí regresando, toda la recta, este conjunto X en R2 es cerrado. ¿Por qué? El complemento de esto es, pues, todo R2 menos la recta, ¿no? Estamos quitando esta recta, entonces cualquier elemento fuera de la recta es punto interior de R2 menos esta recta. Entonces, el complemento de este X es abierto, entonces, por definición, X es un conjunto cerrado.
Bueno, si el complemento de Rn es el vacío y es abierto, entonces por definición Rn es cerrado. Y si el complemento del vacío es Rn, que es abierto, entonces el vacío es cerrado también. Bueno. Aquí está otra vez lo que habíamos dicho. Un conjunto cerrado es aquel cuyo complemento es abierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos intervalos en X, en R, que incluyen los extremos del intervalo, el 1 y el 2, el complemento de este intervalo 1, 2, que incluye al 1 y al 2, ¿quién es? Pues todos los X que sean menores que 1 y todos los X que sean mayores que 2. O sea, es el intervalo abierto menos infinito 1, unión 2 infinito. Son abiertos, ¿por qué? Porque todos sus puntos son interiores. No importa qué punto agarre yo aquí, siempre puedo encontrar una vecindad, o sea, un intervalito más chiquito que esté completamente contenido dentro de nuestro intervalo. Entonces, si el complemento es abierto, nuestro conjunto 1, 2 es cerrado. Vimos más o menos algunas regiones, o sea, ya cómo podemos empezar a definir regiones en R2 principalmente, porque ahí es donde vamos a estar trabajando. Y habíamos empezado a ver algunas cosas en ¿cómo se le llama? En el plano complejo, pero antes de hacer esto, antes de seguir con esto, déjenme ver otra vez un par de cosas de todavía de Rn, de la topología de R, N. Entonces, bueno, definición se dice que X, o sea, X es algún subconjunto de Rn en general. Como dije, estoy poniendo Rn para ya dejar todo términos, no estar escribiendo si es necesario lo mismo otra vez luego para R3 y luego para R4, etcétera, aunque vamos a estar trabajando en R2. Se dice que X está acotado si existe un m mayor que 0, tal que para todo X en X se tiene que la norma de X es menor que m. O sea, si lo vemos o tratamos de verlo gráficamente en un gráfico bidimensional, pues es lo mismo si lo hacemos en 3, en 1. Tenemos ahí nuestro conjunto X. Entonces, si la norma de todo elemento de X es menor que algún número m, o sea, pues todo esto, que la norma de X sea menor que m, pues son todos los que están adentro de una vecindad de radio m centrada en el 0. Entonces, pues nuestro conjunto X está acotado si justamente podemos hacer eso. ¿Sí? Hay algún M para el cual ya todo el conjunto X está ahí adentro. Bueno,
tendremos que definir después de aquí lo que son los conjuntos compactos, pero para definir los conjuntos compactos tenemos que definir lo que son las cubiertas abiertas, la unión finita de conjuntos, recordar algo de las sucesiones. Entonces vamos a bueno, lo voy a escribir para que también lo tengan aquí, aunque no vamos a recurrir mucho a esto, pero para que se quede aquí claro. Bueno, no. Voy a mencionarlo así intuitivamente. Una cubierta de un conjunto X es, o sea, si nosotros tenemos lo voy a escribir para que quede claro, ¿no? Porque si nada más lo digo, es como si estuviera nada más hablando. No sé si vaya a quedar claro, que diga. Entonces, una cubierta abierta, o sea, si nosotros tenemos un conjunto X en Rn, entonces vamos a definir una cubierta abierta que es un conjunto vamos a denotarlos como omega alfa. O sea, va a ser un conjunto de conjuntos los vamos a anotar como un omega alfa, que está en un intervalo y alfa son índices nada más, ¿no? O sea, esto puede ser un omega 1, omega 2, omega 3, etcétera, etcétera. Todos estos omegas están contenidos en Rn, que son abiertos, conjuntos abiertos en Rn. Esto para todo alfa en I, o sea, estoy haciendo simplemente una anotación en general. Estamos, como dije, teniendo ahí distintos alfas, tales que X, pues está contenido en la unión de todos estos omegas alfas, ¿sí? Entonces, en este caso, se dice que todos estos conjuntos omega es una cubierta de X. O sea, otra vez, estos conjuntos omega son conjuntos abiertos, entonces si nosotros tenemos aquí nuestro conjunto X, entonces, y tenemos nuestros conjuntos omegas, o sea, tenemos ahí el omega 1, tenemos el omega 2, el omega 3, 4, etcétera, etcétera. Si la unión de todos ellos, X está contenido en la unión de todos ellos, pues, o sea, todos estos que están en azul es la unión de todos los omegas alfas, donde el índice pues está corriendo sobre los valores que esté tomando, ¿sí? O sea, se está diciendo así literalmente, es como que esta unión está cubriendo a X. Es una cubierta, se dice una cubierta abierta. Podemos tener muchas cubiertas de un mismo conjunto X, ¿sí? Esto simplemente son, son conjuntos abiertos que yo puedo definirlos como quiera y podemos tener un infinito de estos omegas, ¿sí? Entonces, todos ellos cubren a X.
Entonces, un conjunto es compacto. Esto es aquí otra definición. X es compacto si toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta abierta. O sea, ¿qué es una subcubierta? Todo ese conjunto de omegas, en general, pues puede, o sea, todas estas omegas que son las cubiertas de X, generalmente son infinitos. O sea, tenemos un infinito de estos omegas para que nosotros podamos cubrir a X. Ahora, si estas cubiertas tienen algún subconjunto, o sea, solamente tomamos un conjunto finito de todos estos omegas, eso es lo que va a definir una subcubierta, ¿sí? Entonces, si para todo X podemos encontrar esta subcubierta finita, aquí me faltó ponerle finita, entonces nuestro conjunto X se dice que es compacto, o sea, yo puedo cubrirlo con una cantidad finita de todos estos omegas, 1, 1000, 1.000.000, etcétera. Bueno, esto solamente es para que quede aquí la definición, entonces vamos a considerar la siguiente proposición. No la vamos a demostrar, pero pues vamos a quedar, porque trabajar con estas cubiertas abiertas, pues hay que hacer varios ejercicios. Entonces, solamente vamos a echar mano de este teorema de Ballestras. Entonces, si tenemos sea X un conjunto de Rn, un conjunto, bueno, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Voy a borrar esto. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Bueno, una, X es compacto. ¿Qué significa que sea compacto? Que toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita, que yo puedo cubrirlo con un número finito de conjuntos de omegas abiertos. 2, X es cerrado y acotado. O sea, si X es compacto, entonces X es cerrado y acotado. Y otra equivalencia que, bueno, esto lo dejo escrito para que un día lo vayan a ver. Toda sucesión las sucesiones en Rn las vamos a anotar con este superíndice K. Son sucesiones en Rn. Tienen una subsucesión
No se preocupen por esto, nada más lo estoy escribiendo para que quede el apunte completo. Subsucesión convergente a un punto de X. Eso no vamos a poner mucha atención, nada más vamos a echar mano de esto. Un conjunto compacto es un conjunto que es cerrado y acotado, o viceversa. Si es cerrado y acotado, entonces X es un conjunto compacto. Y bueno, todo esto todavía para llegar a lo que necesitábamos, que es definir los conjuntos conexos. Bueno, voy a escribir la definición de conjuntos conexos, aunque puede ser un poquito difícil de entenderla al principio, pero vamos a echar manos de una proposición, entonces, para que es la que vamos a utilizar. Entonces, bueno, por definición, un conjunto X es conexo. Esto es lo que más nos va a importar, los conjuntos conexos. Porque estos son los que van, aquí es donde vamos a estar trabajando con las funciones complejas, las integrales, tenemos que ver cómo estamos integrando. Un conjunto es conexo si los únicos subconjuntos de X que son abiertos y cerrados en X abiertos y cerrados y otra vez es al mismo tiempo son X y el vacío. Por supuesto, un conjunto que no es conexo se dice que es un conjunto disconexo, ¿sí? Entonces, un conjunto que no es conexo se dice disconexo. Bueno, no vamos a meternos mucho ahorita con vamos a irnos directamente a una proposición, porque para entender qué son estos conjuntos conexos.
Entonces, un conjunto X en Rn es disconexo si y solo si existen dos conjuntos abiertos y vamos a llamarles U1 y U2. En Rn, por supuesto, están abiertos en Rn, tales que ocurren tres cosas. Lo voy a anotar ahí adelante. A, X está completamente contenido en la unión U1 y U2. 2 o B, X con la intersección de U1 es distinta del vacío y X con la intersección de U2 es distinta del vacío. Y 3 o C, la intersección de X con U1 con U2 es el vacío. Intuitivamente hablando, bueno, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Esto yo lo puedo borrar. Tomemos, por ejemplo, en dos dimensiones X, que sea el conjunto de todos los X1 y X2, tales que X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado sea igual a 1. En lugar de poner X y Y, aquí esto es X1, X2, en paréntesis, estamos en R2, en lugar de estar X y Y, vamos a usar X1 y X2 ahorita, ¿sí? Esto que es gráficamente, este conjunto son, son hipérbolas, ¿no? O sea, este es de acá, y este es son estas hipérbolas. O sea, este es nuestro conjunto X. Podemos esto definirlo como un X1 y este definirlo como un X2. Entonces, nuestro conjunto X es la unión de X1 y X2. Ahora, estas regiones, estas curvas, de una manera análoga o por un razonamiento análogo a como lo que dije al principio sobre la recta, ¿dónde está? Esta de aquí, dijimos, todo nuestro conjunto X en R2 no es abierto, pero X es abierto en sí mismo, ¿sí? Porque si tomamos solamente un pedacito, un intervalito, una especie de intervalito abierto dentro de este X, pues ese intervalo es abierto. Si en particular empezamos a extender este intervalo hacia el infinito a lo largo de ', pues X es un conjunto abierto en X. Ahora, el complemento de este X' cuando lo extendemos hacia el infinito, ¿quién sería? El vacío. Como el vacío es abierto, entonces este X' es abierto y cerrado en X. Bueno, pues es
este conjunto X1 y X2 son abiertos y cerrados en X. Ahora, para entender qué son los conjuntos conexos, estábamos diciendo aquí que un conjunto, aquí estamos tratando de X1 y X2, no estamos diciendo, para que un conjunto sea conexo, X tiene que ser abierto y cerrado en X, ¿sí? Un conjunto conexo, intuitivamente hablando, es un conjunto que está formado por una sola pieza. Entonces, un conjunto que no es conexo se dice que es disconexo. Y la proposición nos está diciendo que un conjunto X es disconexo si y solo si existen dos conjuntos abiertos, U1 y U2 en Rn, tales que dos cosas. X está contenido en la unión de U1 y U2. La intersección entre X y U1 es distinta del vacío y entre X y U2 es distinta del vacío, pero la intersección de las tres es vacía. Entonces, aquí, o sea, un conjunto es disconexo, dice, si nosotros tenemos un conjunto U1 y un conjunto U2 abiertos, tales que X está en la unión de ellos, está contenido, o sea, aquí puede ser que esta sea una parte de X y esta sea otra parte de X. X está contenido en la unión, la intersección con X y 1 es distinta del vacío, al menos debería de existir aquí algún punto de X, que de tal manera que la intersección con U1 sea distinta del vacío, la intersección con U2 sea también distinta del vacío, al menos debería existir algún punto de X que esté contenido en U2, pero la intersección de los tres X, U1 y U2 es igual al vacío. O sea, nuestro conjunto X puede estar separado, ¿sí? Intuitivamente hablando, un conjunto disconexo es el que se está formando por más de dos piezas separadas, o inversamente, un conjunto conexo es el que está formado por una sola pieza. Entonces, aquí, bueno, tendríamos que ver otra vez sobre esto de conjuntos abiertos y cerrados, y eso va a quedar un poquito más complicado, entonces mejor vamos a hacerlo directamente con esta de aquí. Este conjunto X, que es el que consta de estas dos hipérbolas, ¿es un conjunto conexo? Bueno, pues no es un conjunto conexo. ¿Por qué? Podemos definir nosotros U1 que sean todos los X1, X2, tales que X1 sea mayor que 0. ¿Quién es este conjunto U1? Pues es toda la parte derecha de nuestro plano R2 que está a la derecha del eje X, ¿sí? Este es nuestro conjunto U1 y es abierto, ¿sí? Estrictamente la coordenada X1 es mayor que 0. Podemos definir U2, que son todos los X1, X2, tales que X2 sea menor que 0.
¿Quién es este U2? Pues todo el plano R2 que está a la izquierda de nuestro eje. Bueno, le llamo X y estoy usando X2. O sea, este es nuestro eje X1, lo voy a poner. Y este es nuestro eje X2. Bueno, U2 también es abierto, ¿sí? La intersección entre X y U1 es distinta del vacío. Pues sí, ¿no? Porque la intersección entre X, que es la unión de estos dos conjuntos, X1 y X2, pues es justamente X1, ¿sí? La intersección U1 es el que está aquí a la derecha. Es X2, perdón, lo estoy poniendo al revés. Bueno, quedaron al revés los índices. Si aquí le ponemos 1 y 2 es lo mismo, ¿no? Nada más estamos haciendo. Entonces, ahí sí vamos a dejarlo. Esto es X2, o sea, la intersección entre este U1 y X es X2. La intersección entre X y U2 es X1, que está aquí a la izquierda, esta parte de la hipérbola. Pero la intersección entre X, U1 y U2 es el vacío. ¿Por qué? Pues porque la intersección entre 1 y U2 es el vacío, ¿no? No existe ningún elemento que esté en U1 y U2 al mismo tiempo. O sea, ay, aquí estoy cometiendo otro error. Este es X1, perdón. Creo que el día de hoy amanecí un poco todavía dormido. Aquí disculpa, U2 es el que su coordenada X1 sea menor que 0. O sea, todo lo que está a la izquierda sí, todo lo que está a la izquierda de nuestro eje X2. Entonces, pues no existe ningún elemento que su primer coordenada sea mayor que 0 y al mismo tiempo que sea menor que 0. Entonces, la intersección entre estos conjuntos, entre estos tres conjuntos es el vacío. Entonces, X es disconexo. Bueno, gráficamente en R2, pues todos los conjuntos conexos son los que están formados por una sola pieza, como dije. Y podríamos tener varios casos. Por ejemplo, este de aquí es un conjunto conexo. Este de aquí también es un conjunto conexo, ¿no? Porque está formado por una sola pieza, no está separado. Bueno, pues aquí vamos a definir dos cosas. Siempre que hablemos o cuando nos refiramos a una región, lo voy a poner en azul. Bueno, definición. Antes, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O sí más o menos se va entendiendo todo esto? Todo bien. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, un par de definiciones más. Una región es un conjunto abierto conexo. O sea, a ver, creo que aquí todavía tenía algunas gráficas de puntos. No, ya las borré. Habíamos empezado a ver regiones o regiones sin decir que eran regiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas de aquí, habíamos estado preguntándonos más bien si estos conjuntos eran conjuntos o abiertos y cerrados, ¿no? Entonces, esta de aquí, por ejemplo,
Dijimos es un conjunto cerrado. Intuitivamente hablando, los conjuntos cerrados son aquellos que, si están limitados por una frontera, la frontera es parte del conjunto. Entonces, este conjunto, este cuadrado es un conjunto cerrado. De hecho, este es un conjunto acotado, ¿sí? Entonces, como es cerrado y acotado, este es un conjunto compacto. Déjame escribirlo aquí. Es cerrado, es acotado, y por la proposición que escribimos, entonces se dice que es un conjunto compacto. Este cuadrado, ¿sí? Este de aquí, bueno, ¿y es conexo? Sí, ¿no? Intuitivamente hablando, está formado por una sola pieza, no está separado, entonces este conjunto es conexo. Que sea conexo no es consecuencia de esto, es por la definición de conexidad, ¿sí? Que sea cerrado y acotado implica que sea compacto, no necesariamente implicaría que sea conexo. Lo voy a poner de otro lado para que no vaya a haber confusión. Además de que es compacto, es conexo. Este conjunto de aquí, que solamente abarca esta parte arriba y abajo de las rectas y igual a x y y igual a menos x. Y creo que se había quedado, ¿no? Que viéramos que era lo único, que ya no abarcaba ninguna otra de esas regiones. No sé si por ahí alguien lo hizo o lo pensó, pero creo que no abarca ninguna otra región. Este Sí, no, conjunto, ¿manda? no, nada, perdón. No, pensé que me ibas a decir, a lo mejor sí abarcaba otra región, no lo sé. Bueno, este conjunto ¿es abierto o cerrado primero? Estamos tomándolos que el valor absoluto de y sea menor que x, ¿eh? Entonces, primero, ¿es abierto o es cerrado? Es abierto, ¿no? Ok, Porque está abierto. Ajá. Sí, ¿no? Todo, no importa que no está incluyendo, en este caso, bueno, a ver, es abierto. ¿Es acotado este conjunto? ¿No? No es acotado. ¿Es conexo? no sería conexo. ¿Por qué no sería conexo? ¿O por qué sí sería conexo? Una prueba intuitiva. De hecho, o sea, es una prueba intuitiva, lo vamos a ver intuitivamente, pero sí es una prueba que se hace. Otra vez, un conjunto conexo es el que está formado por una sola pieza. No está separado, no existe una desconexión entre ellos. Intuitivamente hablando es, si yo tomo dos puntos cualesquiera dentro de mi conjunto, yo voy a poder unirlos a través de una trayectoria poligonal. O sea, yo puedo unirlos, en general yo puedo unirlos a través de una trayectoria que nunca se va a cortar. En particular puedo tomar trayectorias que, que sean paralelas a los ejes, en este caso x1 o x2. Entonces, este conjunto de aquí sí es conexo.
¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no está separado, ¿sí? O sea, no está acotado, pero esto se va hacia el infinito, pero está formado por una sola pieza. Si yo agarro dos puntos cualesquiera aquí, pues los puedo unir a través de una trayectoria que nunca se va a cortar, ¿sí? Y lo mismo para estos casos de aquí abajo, ¿no? Ahora, bueno, esto es abierto, no es acotado, entonces esto no es un conjunto compacto, ¿no? Un conjunto compacto, dijimos, es cerrado y acotado. Este conjunto de aquí es conexo. De hecho, dijimos, esto es los y's que sean mayores que x al cubo, es abierto. Y por definición dijimos, un conjunto que sea conexo y abierto, le vamos a llamar una perdón, le vamos a llamar una región. Entonces, este conjunto es una región. Esto de aquí, pues es lo mismo, ¿no? Es abierto, no estamos incluyendo las fronteras. No es acotado, pero tenemos una especie de fronteras aquí con nuestro eje X y nuestra recta o curva y igual a X cuadrada. Entonces, esto es abierto. Es conexo. Y, bueno, entonces, esto es lo que vamos a llamar una región. Esta es una región. Y la otra definición es, que me falta aquí, bueno, un conjunto se dice o es simplemente conexo si su complemento es conexo. En este diagrama de aquí, este conjunto, supongamos que es ahí algún conjunto que está gráficamente de esta manera. ¿Cuál es el complemento de este conjunto? Pues es todo lo que está afuera, ¿no? Todo R2 menos este punto. ¿El complemento de este conjunto es conexo? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque está formado por una sola pieza, ¿sí? Todo R2 menos esta parte está formada por una sola pieza. O en otras palabras, si yo agarro dos cualesquiera puntos fuera de esta región, yo puedo unirlos a través de una trayectoria poligonal que nunca se va a cortar, ya sea como la 1 que está aquí arriba o como esta segunda, ¿sí? Esta región, este X que vamos a llamar, dijimos, este X es conexo. ¿Por qué? Bueno, porque no existe, ya hablando un poquito más formalmente, no existe una desconexión. Hablando intuitivamente, pues está formado por una sola pieza y por una prueba que no hemos hecho y lo que la estoy mencionando, agarro dos puntos cualesquiera dentro de esto y yo puedo unirlo a través de un polígono que sus
y particularmente, o puede ser una curva nada más, así, que me una los puntos, o lo podemos hacer con trayectorias, la unión de trayectorias paralelas a los ejes. Bueno, este conjunto es simplemente conexo, ¿sí o no? Según la definición que acabamos de decir, ¿qué dirían ustedes? ¿Que no? No, ¿por qué? Pues porque su complemento no es conexo. ¿Cuál es el complemento de esta dona? Pues es todo lo que está fuera de esta dona y esto que está aquí adentro de esta dona, ¿sí? Entonces, el complemento es, y lo dibujo con azul, todo lo que está afuera y esta parte que está aquí adentro. Ese es el complemento de la dona. ¿El complemento es conexo? No, no lo es. ¿Por qué? Pues porque podemos encontrar una desconexión del complemento, ¿sí? O sea, podríamos hacer lo mismo que hicimos acá, encontrar dos conjuntos, U1, U2, abiertos, tales que cumplan con estas tres cosas, o simplemente hablando intuitivamente, si yo agarro un punto aquí adentro, pues este está dentro del complemento. Si yo agarro un punto aquí afuera, eso está también dentro del complemento, pero no hay forma que yo pueda unir estos dos a través de una trayectoria poligonal que no se corte. No hay forma de que yo salte de aquí a allá, ¿sí? Entonces, intuitivamente hablando, un conjunto simplemente conexo es un conjunto, esto ya no es parte de la definición, no es aquí un paréntesis, es un conjunto conexo que no esté agujerado. Esto hablando aquí en R2, ¿eh? Que no esté o que no tenga agujeros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? No. Bueno, entonces, pues podemos hacer, como ya falta poco tiempo, ya no nos daría tiempo de estar haciendo más definiciones ni nada de esto. Vamos a aprovechar el tiempo, 2 minutitos, para hacer esto de aquí. Entonces, a ver, déjame ver. 6. Además lo como ya no quiero escribir, ¿para qué escribimos esto así? Si tenemos tecnología, como dice la caricatura. Permítanme un segundo. Profe, Sí. ahorita ahorita podría repetir lo de la definición de la cubierta abierta. Es que no me quedó claro. Sí, claro. Gracias. Esa nada más es, si quieres una vez, antes de hacer eso, nada más es para que uno quede, ¿cómo se le llama? Para que uno tenga ahí la definición de lo que son los conjuntos, compactos. O sea, nosotros vamos a tener una familia de conjuntos abiertos que lo estamos denotando como omega. ¿Sí? Estos son familias.
En general, pues esta familia puede tener un número infinito de elementos. Infinitos, hay muchos, infinitos conjuntos abiertos omega. Cuando haga la unión de todos estos conjuntos, si X está contenida en la unión, X es un conjunto de Rn, pues estamos diciendo que toda esta familia cubre a X, o es una cubierta abierta de X. Si en particular tenemos que para toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta finita, o sea, un número finito de omegas pueden cubrir a X, entonces se dice que X es compacto. Déjame ver si hay aquí algún ejemplo que sea, podamos entender. Bueno, aunque dije lo mismo, ¿sí queda un poquito claro o no? Todavía no. No, sí quedó más claro. Es que, por ejemplo, déjenme poner algún ejemplo, pero pues los ejemplos más claros de estos es, ¿cómo se le llama? Empezamos con los intervalos en R. Pero déjame ver uno que podamos. O sea, en pocas palabras, por la proposición que estaba ahí adelante, un conjunto compacto es un conjunto cerrado y acotado. Bueno, se nos va el tiempo. Ahorita déjame ver si aquí encuentro algún ejemplo y para que se quede clara la idea. Vamos a hacer este que está aquí de el libro. De hecho, voy a subir otra vez algunos libros ahí al Drive para que los descarguen, aparte del, no sé, creo que subí 2 nada más o 3. Dice aquí, pues clasifique los conjuntos de acuerdo a pues estos términos: conjuntos abiertos, cerrados, acotados, conexo o simplemente conexo. Por supuesto, Z es una variable compleja, ¿eh? Ya estamos aquí regresando, o sea, ya habíamos empezado a ver, y ya quité esta parte, creo que la borré. Todo esto que estamos trabajando en R2, pues se extiende prácticamente de una forma directa a nuestros planos complejos. La diferencia va a estar en que, por ejemplo, aquí pues podemos escribir explícitamente en términos de x1 y x2 nuestro conjunto X. En el plano complejo también, pero pues como estamos echando mano de todo esto, o sea, de nuestra variable compleja, lo escribimos en términos de los elementos de nuestra variable compleja. O sea, a ver, vamos a hacer primero el ejercicio número 2, el conjunto número 2. Es un conjunto donde dice el valor absoluto de la parte real de nuestro número z sea menor que 1. Este va a ser algún conjunto en R2. Podemos escribirlo
si vamos a poner que nuestro número z sea de la forma x más y, entonces nuestra región en R2, bueno, en nuestro plano complejo, ya mejor dicho, pues van a ser todos los puntos x, y tales que qué cosa cumplan. ¿Cuál es la parte real de nuestro número complejo z? Sería que el valor absoluto de x sea menor a 1. Exactamente. Entonces, esto, vamos a hacer más ejercicios. Ya me estoy saltando aquí unos ejercicios antes, pero todo todas las regiones o conjuntos que podemos expresar en términos de las variables z, los podemos traducir a la forma como acostumbramos a hacerlo para R2 y viceversa, ¿no? O sea, entonces, el conjunto que cumpla eso, pues es esto de aquí. La pregunta es, ¿qué regiones del espacio está aquí? ¿Cómo la dibujo? A ver si pueden más o menos decirme o guiarme. Y yo dibujo lo que me digan. ¿Cuáles son todos estos X, Y que satisfacen? De hecho, en lugar de ponerle X y Y, voy a ponerle específicamente la parte real de Z, aunque sabemos que es X. Estoy escribiéndolo acá. Y aquí esta es la parte imaginaria de Z, que es Y. Pero vamos a hacerlo ya en términos de nuestras variables complejas. ¿Cuál es esta región? Bueno, yo digo que es en el eje de la parte real. Ajá, Podemos trazar, bueno, no trazar, sino poner como un 1, o sea, el valor de x igual a 1, ajá, menos 1. ok. Y lo que esté dentro de esa parte solo sería lo que cumpliría, ¿no? Pero sin Okay. tocar 1. Podríamos poner como unas asíntotas en 1 y menos 1. Algo así, creo yo. Uh-huh. ¿Todos los demás están de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo en esto? Mejor dicho. Entonces, este conjunto 2 es el que abarca toda esta franja, ¿no? Como bien dices, donde solamente pues la parte real que es X está limitado entre 1 y 1. Bueno, ¿es abierto, es cerrado, es acotado, es conexo o es simplemente conexo? A ver, díganme. Primero, ¿es abierto o es cerrado? Es abierto, ¿no? Ok, es abierto. Si es abierto, pues no es cerrado, ¿no? Estamos en R2 o en nuestro plano complejo. ¿Es acotado? Recuerdo aquí que un conjunto acotado, aquí está, pues es aquel para el cual, pues, como su nombre lo dice, está acotado, ¿no? Existe un M tal que todo X está contenido dentro de ese M, ya, para todo esto de acá ya no se salen de alguna vecindad de radio M alrededor de cero. Entonces, este conjunto estará acotado, puedo encerrarlo dentro de una circunferencia de radio M. Sí, ¿no? Mientras el radio sea menor a 1. No, pero pues estamos diciendo que en la región, bueno, ya estoy diciendo que va a ser una región, todo ese conjunto abarca todo hasta arriba, ¿no? Y hasta abajo. Lo único que estamos pidiéndole es que X esté entre -1 y 1. No estamos poniéndole ninguna restricción a Y. Es Entonces, no acotado. ajá. Entonces es no acotado o no es acotado. O sea, yo no puedo darle aquí una circunferencia de radio de lo que quiera y que todo el conjunto X esté dentro de esa vecindad de radio M. ¿Por qué? Pues hacia arriba siempre voy a tener Yes y hacia abajo siempre voy a tener Yes, ¿sí? Puedo acotarlo en X, pero no en Y.
Entonces, no es acotado. ¿Es conexo? No. No. No es conexo. ¿Por qué? Bueno, por lo general las regiones que no están acotadas no están conexas porque pues si tú tomas 2 puntos, como que se perdería el caminito y trazarías más de una raya, ¿no? No podrías conectar los puntos entre sí. No, pero sí podría, ¿no? Pero estamos diciendo que al no ser acotado, pues tenemos todo el eje Y, entonces no sabes cuántas acotaciones vas a hacer. No es acotado. Yo puedo tomar ahí un Y 1.000.000 y puedo tomar un Y menos 1.000.000 o luego puedo tomar Y más grandes y nunca los puedo acotar. Pero no importa qué Y tome, siempre voy a poder unirlos, en este caso, por un camino que nunca lo voy a cortar, ¿no? O sea, aunque el conjunto no sea acotado, sí es conexo. O en otras palabras, está formado por una sola pieza, aunque sea infinito, está formado por una sola pieza, no lo estoy cortando. No existe una desconexión de este conjunto. ¿Es simplemente conexo? Ya se fue el tiempo. Entonces dijimos, un conjunto No. es simplemente conexo si su complemento es conexo. No es simplemente conexo, ¿no? No, no es simplemente conexo. ¿Por qué? ¿Cuál es el complemento de esto? Pues todo lo que está fuera de esta franja, ¿sí? Y todo lo que está fuera de esta franja es conexo. Ahí sí, no. ¿Por qué? Si yo agarro un punto acá y agarro un punto acá, no voy a poder unirlos, ¿sí? Menos por la definición. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Pueden terminar de hacer estos para que se practique y más que vayan encontrando en el libro. Nos vemos mañana, que tengan buen día. Igualmente, gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, bye.